Muchísimas gracias por tu excelente intervención, Soraya. Ahora quisiera saber si hay preguntas en el chat. No veo ninguna, pero pueden ustedes abrir su micrófono para hacer las preguntas que deseen. Mientras tanto, yo tengo una pregunta para el doctor Miceli. Quisiera que nos comente en cuanto a su experiencia lo de las infusiones de lidocaína, ya que hay como cierta resistencia a realizarlas como de primera línea en caso de un dolor crónico reagudizado por el temor, ¿no? Sabemos que si lo llevamos de forma adecuada, monitorizada, no habría que tener ese temor o resistencia. Y eso quisiera que nos comente un poquito con respecto a su experiencia, si ha tenido complicaciones cuando ha llevado a cabo estos protocolos, porque nos ayudarían muchísimo en los casos de dolor reagudizado. Bueno, sí, con respecto a la experiencia, tenemos que dividir básicamente las dos técnicas que se utilizan. O si se utiliza el protocolo BCCA, que es aquel que es entre 5 a 10 miligramos por kilo de peso, ¿sí? Totales, que tiene que pasar en 60 a 120 minutos, ahí sí, yo particularmente, aplicándolo en pacientes pediátricos, por ejemplo, en aracnoiditis adhesiva, hemos visto convulsiones. Se han visto convulsiones. En cambio, con los protocolos de usar 2 miligramos a 5 miligramos por kilo de peso por hora, no se ha visto alta incidencia de efectos adversos. Lo que sí se ve es sedación, ¿sí? Somnolencia, es decir, efectos conductuales, pero no hemos visto efectos graves como convulsiones. En el caso de que se ha observado convulsiones, con solo propofol, ¿sí? a dosis de 2 miligramos por kilo de peso, es suficiente, no hay que utilizar ningún tipo de otra medida de rescate. Vuelvo a repetir lo que yo le comentaba, yo particularmente no uso ninguna emulsión lipídica, porque realmente con solo el propofol es suficiente. Es decir, está bien que no es la lidocaína no es uno de los anestésicos locales que presentan mayor liposolubilidad y alta ligadura proteica, pero no hemos visto. Lo que sí, modificaciones en la presión arterial, eso sí se puede ver. Inicialmente hay un cuadro de hipertensión y un cuadro de taquicardia para posteriormente ver bradicardia e hipotensión. Pero si uno tiene monitorizado el paciente, por eso siempre la recomendación, en mi caso, y yo lo hago en quirófano. Siempre se lo hace en quirófano, habitualmente se le coloca un acceso venoso grande, por ejemplo, el tamaño de Avocat que lo permita el paciente, se lo conecta a un conector de 3 lúmenes, por ejemplo, y se lo hepariniza para poder ser utilizado durante 3 o 4 días. Es decir, el mismo sistema que utilizamos cuando colocamos un PIC, ¿sí? Que no hay ningún inconveniente, es decir, un catéter siliconizado, que se conecta, o un simple Arrow, ¿sí? Se puede conectar, se puede heparinizar y no vamos a tener ningún problema y no estar pinchándolo al paciente todos los días, porque eso, sobre todo en la población pediátrica, eso es bastante complicado. Pero lo que sí hay que tener en cuenta cuando uno lo hace, seleccionar bien el paciente y qué tipo de medicación esté tomando y qué tipo de antecedentes personales tiene. Por ejemplo, medicación no tiene que estar tomando algún agonista alfa 2, es decir, clonidina no puede estar sometido, no puede estar sometido tampoco a antiarrítmico del grupo 1B, es decir, no tiene que estar tomando ni flecainida, ni encainida, ni nada de eso, porque se va a potenciar el efecto. Pacientes están contraindicados en pacientes con bloqueo AB de segundo grado, tipo MOVIX 1, MOVIX 2 o tipo Wenckebach,
En los bloqueos AB de tercer grado, si está con un marcapaso definitivo, no hay ningún inconveniente. Pacientes con hipotensión ortostática, eso tampoco es más recomendado. Pacientes beta bloqueados tampoco. Así que si uno tiene en cuenta esos factores, esas situaciones, no hay ningún inconveniente. El paciente sí queda con una sedación residual. Eso sí. Y lo interesante es que si el paciente responde, responde en el momento. Es decir, luego de los 15, 30 minutos, uno ve que la disminución de la intensidad del dolor es importante. Y recuerden que no va a bajar más del 30%, es decir, el objetivo en dolor neuropático es de disminución del 30% en intensidad del dolor y mejorar la calidad de vida. No pretendamos que más del 70% como eran las guías antiguas, porque antes en las guías del 2010, si uno veía tanto el de la IAS como de la Sociedad Canadiense, etcétera, dividían a los pacientes en menores de 30%, entre 30 y 70% y más de 70%, y consideraban como respuesta más del 70%. Eso es imposible alcanzarlo, ¿sí? Y además, y menos que menos con la medicación oral y la medicación tópica. Lo importante es que esa medicación tarda en hacer efecto. Es decir, un gabapentinoide, tomándolo como antihiperalgésico, tarda por lo menos una semana. Yo no puedo tomar una decisión antes de la semana. Un antidepresivo necesito por lo menos 15 días. Así que no puedo tomar ninguna decisión hasta los 15 días. Inclusive, si voy a ajustar la dosis, tiene que ser después de los 15 días para el antidepresivo, ¿sí? Y después para el caso del gabapentinoide, cada 3 días para ver tolerancia, tolerabilidad. Y después de eso, establecer esa dosis que es la mínima y a partir de eso ir subiéndola o ajustándola. Por eso la importancia de los procedimientos neuroablativos, no neuroablativos, porque para controlar el dolor rápidamente y por más que ese bloqueo, por ejemplo, una neuralgia posherpética, un bloqueo del erector de la espina, es barato. No es un ecógrafo, no necesito nada más un ecógrafo que está disponible en cualquier quirófano, tanto de ambiente público como ambiente privado. Un ecógrafo, nadie paga el ecógrafo, y con un frasco de solución de bupivacaína o ropivacaína, mejor si existe ropivacaína, si tienen disponible, al 0,2%, o bupivacaína al 0,25%, es lo único que uno utiliza. No utiliza más que eso. Y hay una cosa que yo no lo comenté, pero que me gustaría comentarlo, que el paradigma del tratamiento de dolor neuropático cambió. ¿Por qué? Gracias a que ahora tenemos el concepto de dolor nociplástico, el dolor neuropático, ¿qué es? Es una enfermedad que compromete al sistema nervioso. Entonces, para disminuir el dolor neuropático, lo que tenemos que hacer es curar la enfermedad de base. Y eso es el concepto. Entonces, si yo tengo un paciente con una neuropatía herpética, no posherpética, herpética, el tratamiento de base es el dolor se va a ceder si yo administro antivirales en forma combinada, tópica versus sistémico, más el agregado de los glucocorticoides. Eso es lo que me va a evitar. Por ejemplo, en el caso de la neuropatía diabética, yo nunca, por más que use técnica que use, si no controlo su metabolismo glucídico, no voy a tener efecto. Y ahí es donde está lo actual. Una cosa es el dolor neuropático, tratamiento etiológico, y otro tratamiento sintomático. El tratamiento sintomático es rápido. Yo voy a tener mejora prolongada en el tiempo si trato al paciente. Si yo mantengo al paciente con una neuropatía diabética, una hemoglobina glucosilada mayor a 7,
y no voy a tener resultado. Por más que le coloque un catéter peridural, que le haga una radiofrecuencia pulsada, lo que sea, nunca voy a tener efectividad, porque la lesión sigue estando. Entonces, lo que tengo que hacer es ajustar la dosis. No lo hacemos nosotros, sino que lo hace un médico clínico. Bajarle a toda costa ¿cómo se llama? La hemoglobina glucosilada. Y ahí sí, si yo tengo una hemoglobina glucosilada de 2, 3%, ahí sí el tratamiento va a hacer efecto. Y así sucesivamente. Es decir, el concepto de dolor neuropático cambió. Es causa, porque es enfermedad. No es lo mismo en el dolor nociplástico, que ahí sí, ahí vamos al hecho de que no funciona. En el síndrome regional complejo es lo mismo. El bloqueo sí es importante. Si no le puedo hacer un bloqueo ganglioestrellado o un simpático lumbar, el catéter peridural sí es causa de tipo 1 o es tipo 2. Entonces, eso es importante a tener en cuenta ahora. El resultado del manejo del dolor va a depender del tratamiento del dolor. Es lo mismo que pasó ahora con las enfermedades reumáticas. Tenemos otra pregunta. Perdón la interrupción. El doctor Esteban Reyes nos ha alzado la mano. ¿Puede intervenir, doctor? A ver, muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, escuchamos. Muchísimas gracias. Yo quería felicitar a los participantes del seminario y de la mesa redonda. La verdad, las ponencias me han encantado. Una cosa específica para el doctor Miceli. Dentro de las recomendaciones que usted mencionó acerca de los parches de lidocaína al 5%, usted mencionó que no sugería dividir los parches, siendo una medicación que tiene pega en todo el parche y que tiene una distribución de los 700 miligramos equivalente en todo el parche, ¿ya? ¿Cuál es el razonamiento al respecto? Listo. Para no dividir. Es una pregunta importante. El parche es un sistema farmacéutico, es decir, tiene que ver con el sistema. Si yo corto el parche, o sea, cada parche tiene 500 miligramos, y yo corto el parche, se pierde todo el sistema de liberación. Es decir, los parches son lo que se denominan, desde el punto de vista farmacéutico, como forma farmacéutica de liberación modificada. Es un sistema, hay diferentes tipos de parches, pero si yo corto ese parche, las láminas, porque los parches habitualmente están formados por una lámina adhesiva que se pega contra la piel y láminas sucesivas en la cual liberan en forma continua, sí, constante. El parche es como si yo administraría o colocaría al paciente en una bomba de infusión intravenosa. Es decir, es el sistema de liberación. Yo rompo ese sistema de liberación y ya no funciona. Esa es la razón por la cual no pueden fraccionarse, como llaman los parches. Ningún tipo de parche, ni el de fentanilo, ni el de buprenorfina, ni el de nicotina, ni los parches de estrógenos, etc. Es decir, no es solamente del tema de la lidocaína, es el tema del sistema de liberación farmacéutica. Por ejemplo, si yo tengo un comprimido de liberación más retardada, con cubierta gastroresistente, eso está hecho para precisamente el fármaco no se libere en el estómago, sino que atraviese el estómago y se libere en el yeyuno ilio, que tiene un pH más alcalino. Si yo rompo ese comprimido o lo mastico, termino rompiendo ese sistema de liberación farmacéutica y se me libera en el estómago, que es lo que yo precisamente no quiero. Es decir, la cuestión es biofarmacéutica, ¿sí? No farmacológica. No sé si quedó claro. Bueno, su exposición está muy clara al respecto. Sin embargo, en la práctica clínica, nosotros dividimos los parches de lidocaína y el paciente tiene
una respuesta clínica después del tiempo adecuado de la aplicación del parche, inclusive con divisiones muy pequeñas, porque a veces el área de máxima de dolor es muy pequeña. Entonces, eso es algo que se encuentra en la práctica clínica. Y también, si nosotros nos acordamos, en la descripción del parche son 3 capas sucesivas, pero ¿Sí? es igualmente distribuido. Y en caso de los parches de opioides, el sistema es completamente diferente, porque el fármaco está incluido en el sistema de funcionamiento del parche. Ya. No sé si alguien más tenga algún comentario al respecto. Bueno, tenemos la participación de Tania. ¿Puede acceder Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya, sí, justamente eso yo quería hacer una acotación, perdón, doctor Miseli, que el parche de lidocaína de Fetatis no es el matricial como es el de la buprenorfina. Entonces sí se lo puede cortar, no hay ningún problema. Bueno, las recomendaciones de la compañía farmacéutica dicen no fraccionarlo en ningún tipo de parche. Si uno lee las indicaciones, porque se rompe el sistema de liberación, es decir, en el prospecto, si ustedes se fijan, dicen no fraccionar el parche. Sí, o sea, realmente en el parche de buprenorfina sí, por su forma que es de justamente matricial. Porque son sistemas de liberación de orden cero. Los sistemas de absorción de medicamentos se clasifican de orden 1, de orden 0 y de orden mixto. Esto tiene que ver con la velocidad. De orden, los parches, como son de liberación modificada, son todos de orden 0. Es decir, que siempre se va a liberar y se va a absorber una cierta cantidad en miligramos hora. Por eso los parches vienen dosificados y no son intercambiables. Es decir, no puedo yo usar... el parche habla de 5%, pero eso es concentración, cosa que es diferente a velocidad de absorción. Son dos cosas, son dos conceptos. Uno es fármaco cinético y otro es fármaco dinámico. No puedo decir fraccionar. Vuelvo a repetir. Eso es un criterio, si lo quieren usar, no podemos decirle que no, pero del punto de vista farmacéutico es incorrecto. Es incorrecto y los prospectos de todos los parches lo dicen. ¿Sí? No es como yo querer fraccionar un comprimido recubierto. ¿Quién me asegura a mí que hay tanto número de moléculas en la misma parte del parche? Claro, pero lo que pasa es que justamente el parche de lidocaína no es matricial, por eso sí se lo puede dividir, y esas son incluso hasta de las recomendaciones, y en el PIDEL, en el SMP. Yo creo que no, pero bueno. Yo creo que no. Muchas gracias. Gracias, doctor. No es la función. Gracias. Comprendemos la recomendación estrictamente farmacológica del doctor Miseli, y ahora queremos pasar a la siguiente pregunta para la doctora Soraya Cruz, que sería la última, y daríamos finalizado nuestro simposio. La pregunta a la doctora Soraya Cruz es saber en qué caso recomendaría, hablando estrictamente de enfermedad asociada al zóster, en qué caso recomendaría, en qué etapa de la enfermedad, la inyección con corticoide epidural, en la en la neuritis herpética o en la neuralgia post-herpética. Bueno, en la neuritis herpética, ahí está recomendado. Pero realmente, bueno, ahí es donde yo lo utilizo, está recomendado, y es donde también empiezo, como dijo el doctor Miseli, el tratamiento agresivo del virus. Si no hacemos un tratamiento en ese momento donde está empezando el herpes a tratar de dañar el nervio o la raíz nerviosa, no podemos detener ese daño.
tenemos que tratar de evitar que esa lesión sea permanente. Bien, muchísimas gracias. Quiero agradecer de todo corazón por la generosa y valiosísima participación a los doctores que nos han acompañado hoy de forma virtual, tanto en público, y mucho más a quienes nos han regalado su tiempo y sus valiosos conocimientos como conferencistas en este simposio. Muchísimas gracias, doctor Miguel Miceli, y muchísimas gracias, doctora Soraya Cruz. Nos han ilustrado mucho y nos han dado muchas guías para el manejo de este tipo de dolor que es tan frecuente.